Avance capítulo 276, Valle Salvaje. Emisión, miércoles, 15 de octubre. Título, ¿Quién descubre a Tomás? El Palacio del Duque de Villalobos. Un lugar majestuoso, pero esta vez, envuelto por un aire denso, casi irrespirable. Cada rincón, cada cuadro, cada sombra sobre las paredes parece murmurar lo mismo. Traición, deseo y miedo. Porque allí dentro, los secretos ya no caben. Y los corazones que antes latían por amor, ahora lo hacen por culpa. La tensión entre Leonardo, Irene y Bárbara llega a un punto insoportable. Y mientras todos intentan disimular bajo los modales de la nobleza, una sola verdad amenaza con destruirlos. La noche anterior lo cambió todo. Bárbara, aquella mujer que alguna vez soñó con ser libre, acaba de entregarse a las redes de don Hernando, el marqués de Berlanga. Entró en su estudio dispuesta a enfrentarlo. Quería proteger a Leonardo, el hombre al que ama en silencio, de las manipulaciones del marqués. Pero Hernando, con esa voz suave y venenosa, le habló de la ruina, del honor, del dolor que caería sobre Leonardo si no se casaba con Irene, la única capaz de salvarlos de la quiebra. Sus palabras fueron como cuchillos. Cada frase, una herida. Y poco a poco, Bárbara se fue desmoronando. Salió de aquella conversación derrotada. Ya no como una mujer fuerte, sino como un instrumento más de los planes del marqués. Ahora, con el amanecer colándose entre las cortinas del palacio, Bárbara avanza por los pasillos con pasos inseguros. El mármol bajo sus pies está helado. Su respiración, entrecortada. Y frente a ella, la puerta de los aposentos de Irene. Sabe que detrás de esa puerta, está el sacrificio que debe cometer. Sus manos tiemblan. Su corazón late con fuerza. Porque lo que va a pedir, va contra todo lo que su alma aún cree correcto. Finalmente, la puerta se abre. Y aparece Irene. Con los ojos hinchados por una noche de lágrimas. Su belleza habitual se ha transformado en algo frágil, casi roto. No hay palabras. Solo el silencio que pesa entre las dos mujeres. Una, obligada a traicionar por amor. La otra, víctima del mismo amor que la destruye. Y mientras el sol nace sobre el valle salvaje, una nueva tragedia comienza a tejerse. Pero lejos de allí, Tomás se acerca a su propio final. Su plan, cada vez más peligroso, está a punto de ser descubierto. El amanecer apenas rozaba las cortinas de la habitación cuando Irene, aún envuelta en el cansancio de una noche sin dormir, oyó un golpe suave en la puerta. Al abrirla, una sombra conocida se dibujó en el umbral. «Bárbara, ¿qué ocurre? Es demasiado temprano». La visitante parecía un fantasma de sí misma. Ojeras profundas, mirada temblorosa, y una voz que apenas lograba sostenerse. «Perdóname, Irene, no podía esperar más. Necesito hablar contigo, es de vital importancia». Irene dudó, pero la dejó pasar. Cerró la puerta lentamente, como si al hacerlo quedaran fuera todos los ecos de la noche anterior. El aire dentro de la habitación era espeso, cargado de una tristeza que parecía flotar entre los muros. Bárbara se detuvo en medio de la penumbra, respiró hondo. Y cuando habló, su voz se quebró como un cristal. «Vengo a suplicarte algo», dijo, retorciendo las manos. «Algo que quizás te parezca una locura, o peor aún, una traición. Pero te juro, Irene, lo hago por tu bien. Por el tuyo, y por el de Leonardo». Irene frunció el ceño, desconcertada. «¿De qué estás hablando? No te entiendo». Bárbara dio un paso hacia ella. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, buscaban valor donde ya no quedaba esperanza. «Irene, tienes que casarte con Leonardo». El silencio que siguió fue devastador. Ni el viento se atrevió a moverse. Irene la miró como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Y una risa amarga, rota, escapó de sus labios. «¿Casarme con Leonardo? ¿Es una broma? ¿Después de todo lo que ha pasado? Después de cómo me mira, de cómo desconfía de cada palabra que digo». «Bárbara,
Ese hombre me odia. No te odia, replicó Bárbara, con un hilo de voz. Se acercó y tomó las manos frías de Irene entre las suyas. Él está sufriendo, igual que tú. Está atrapado, Irene. Don Hernando, las deudas, la ruina. Todo se desmorona a su alrededor. Se ahoga, y su orgullo no le permite pedir ayuda. Te aleja porque cree que así te protege de su propia caída. Irene apartó la mirada, mordiéndose el labio. Su voz salió entrecortada, cargada de ironía. ¿Y casarme con él sería la solución? ¿Unirme a un hombre que me desprecia, solo para salvar su fortuna? ¿Eso es lo que me pides? ¿Una jaula dorada para los dos? Bárbara cerró los ojos, y las lágrimas por fin se deslizaron por su rostro. Sería el fin de vuestro sufrimiento. Esta guerra silenciosa os está matando poco a poco. Podríais empezar de nuevo, quizás, con el tiempo, el amor. ¡Basta!, la interrumpió Irene, con una mezcla de dolor y furia. Se soltó de sus manos con brusquedad. El amor no se construye sobre la desconfianza ni la obligación. No puedo creer que tú precisamente, me pidas algo así. Sus ojos se llenaron de decepción. La amiga en la que siempre confió, ahora parecía una extraña. Y en el silencio que siguió, la traición se hizo carne entre las dos. Irene permanecía inmóvil, la mirada fija en Bárbara. El aire entre ellas era denso, cortante. Y su voz, cuando por fin habló, sonó como un golpe seco contra el silencio. No sé qué te ha dicho don Hernando para que vengas a mí con esta propuesta indecente. Pero dile, que no seré su peón. No sacrificaré mi vida para salvar el apellido de nadie. Bárbara bajó la cabeza. Sabía que el muro que Irene había levantado era alto, impenetrable, y que ninguna súplica lograría derribarlo. Las palabras del marqués resonaban en su mente, frías, calculadoras. Apela a su compasión, pero también a su culpa. Bárbara levantó la vista, y su voz cambió. Ya no era el susurro tembloroso de antes, sino un tono grave, cargado de desesperación. No es solo por él, Irene, es por ti. ¿O acaso eres feliz así? Viéndolo cada día, sintiendo esa distancia que no se puede cruzar. ¿Ese abismo lleno de reproches que os devora por dentro? Dio un paso hacia ella, con lágrimas contenidas. Esta situación os está consumiendo, como un veneno lento. Sí, el matrimonio sería un final. Doloroso, quizás, al principio. Pero un final al fin. Te daría la oportunidad de encontrar la paz. Juntos, o separados, pero en paz. La voz de Bárbara se quebró. Piénsalo, te lo ruego. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y se marchó, dejando tras de sí el eco de una súplica que nadie pidió escuchar. La puerta se cerró, y el silencio volvió a envolver la habitación. Irene quedó sola, con el corazón hecho un nudo. La propuesta era absurda, humillante. Y sin embargo, una pequeña voz, traicionera y persistente, le susurraba que Bárbara quizá tenía razón. El sufrimiento se había vuelto insoportable. Cada mirada con Leonardo, cada palabra no dicha, era una herida abierta. ¿Y si aquella jaula que tanto temía, fuera también la única forma de liberarse del dolor? Incómoda, incapaz de soportar más, Irene se levantó de golpe. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirarlo a los ojos. Saber si él también estaba atrapado en la misma tormenta. La encontró en la biblioteca. Leonardo estaba de espaldas a la puerta, inclinado sobre un mapa antiguo. La luz de la mañana caía sobre su figura, dibujando su silueta tensa, solitaria. «Irene», dijo ella, con voz firme aunque por dentro temblaba. Él se giró lentamente. Su expresión no se suavizó. Al contrario, su rostro se endureció en una máscara de fría cautela. «Irene», repitió, con ese tono distante. «¿Qué deseas?» Ella no vaciló. «Bárbara ha venido a verme. Y me ha hecho una proposición. Una proposición que, según ella, pondría fin al sufrimiento de ambos». Leonardo arqueó una ceja.
Una sonrisa amarga curvó sus labios. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es esa mágica solución? Irene lo miró directamente, sin apartar la vista. Me ha pedido que me case contigo. La sonrisa de Leonardo se borró al instante. Por un momento, su expresión fue puro desconcierto. Pero enseguida, la incredulidad dio paso al desdén. Se acercó lentamente, cada paso medido, amenazante. Su voz, cuando habló, era baja, contenida, pero afilada como una cuchilla. Por supuesto. Era de esperar. Otra estratagema más. ¿De quién ha sido la idea esta vez? ¿Tuya? ¿O del artífice de todas nuestras desgracias? Don Hernando. Irene retrocedió un paso, herida por la acusación. No es ninguna estratagema, Leonardo, respondió con voz temblorosa. No lo es. Sus miradas se cruzaron, llenas de orgullo, de dolor, de todo lo que nunca se dijeron. Y en ese instante, ambos supieron que lo que estaba a punto de desatarse ya no tendría marcha atrás. Irene lo miró con los ojos brillando de indignación, y de algo más profundo, más doloroso. He venido a preguntarte a ti, Leonardo. A saber qué piensas. ¿Es esto lo que quieres? ¿Un matrimonio de conveniencia, para salvar tus tierras y tu título? Leonardo se detuvo a un paso de ella. Tan cerca, que Irene pudo sentir su respiración, el calor de su presencia, y el frío que emanaba de su mirada. Por un instante, fugaz, casi imperceptible, creyó ver en sus ojos el reflejo del hombre que un día amó. El hombre que la hacía reír, que la miraba como si el mundo se redujera a su sonrisa. Pero aquella chispa se apagó al instante. Lo que quedó fue solo acero. ¿Qué es lo que quiero yo? Repitió él, con una sonrisa amarga. ¿Acaso importa? Aquí lo único que cuenta son las intenciones. Y las tuyas, Irene, nunca han sido claras. Su voz se volvió más dura, más cruel con cada palabra. Siempre hay un doble juego. Una verdad oculta. Dime, ¿qué ganas tú con todo esto? ¿El título de marquesa? ¿El control sobre mi vida y sobre mi patrimonio? Cada frase fue una herida. Irene lo escuchaba sin moverse, con las lágrimas ardiéndole en los ojos, pero negándose a dejarlas caer. No le daría ese placer. Respiró hondo, y su voz salió temblorosa, pero firme. Gano la paz. La misma paz que anhelo desde el día en que todo se rompió entre nosotros. Pero claro, es más fácil para ti creer que soy una manipuladora sin escrúpulos, que aceptar que quizás, yo también estoy sufriendo. Leonardo la miró fijamente, su mandíbula tensa. El sufrimiento, dijo, con voz implacable, no te da derecho a manipular a los demás. No te estoy manipulando. Explotó Irene, la rabia y la tristeza estallando por fin. He venido a buscar una respuesta sincera, y lo único que encuentro son más acusaciones. Más desprecio, más distancia. Su voz se quebró. El dolor se le escapaba por cada palabra. Olvídalo, Leonardo. Olvida que he venido. Olvida la estúpida proposición de Bárbara. Cásate con tu orgullo. Porque parece ser lo único que amas de verdad. Giró bruscamente. El sonido de sus pasos resonó como un latido furioso sobre el suelo de mármol. Y antes de que él pudiera decir una palabra, la puerta se cerró con un golpe seco. El silencio cayó sobre la biblioteca. Leonardo se quedó inmóvil, mirando el lugar vacío donde ella había estado. Sus manos, aún tensas, parecían contener un temblor que no se atrevía a mostrar. Y entonces lo comprendió. La distancia entre ellos, lejos de acortarse, se había vuelto un abismo. Un abismo oscuro, profundo, y quizás ya imposible de cruzar. Escena paralela, el ascenso de Adriana y Rafael. Mientras tanto, en otra ala del palacio, la atmósfera era completamente distinta. En el pequeño salón reservado para las visitas privadas, Adriana y Rafael celebraban su más reciente triunfo. 2 copas de Jerez tintineaban en el aire, reflejando la luz dorada de la mañana. Por nosotros, susurró Adriana, con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Rafael la observó,
complacido. Sabía que aquel brindis era solo el comienzo. El acuerdo con José Luis, el duque, había superado todas las expectativas. No solo les había dado acceso a los negocios de la finca, sino también un poder sutil, una influencia inesperada sobre él. El duque, un hombre de carácter amable, pero débil ante la adulación, veía en su sobrina y en su marido una energía nueva, una visión de futuro que creía haber perdido con los años. Mientras ellos sonreían, ajenos al caos que se desataba en el otro extremo del palacio, el tablero de poder en Valle Salvaje comenzaba a moverse de nuevo. Y cada movimiento, cada alianza, acercaba un paso más la inevitable caída de quienes aún creían tener el control.